Mis amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Ya quería que llegara este día porque Esteban nos dejó como que en suspenso. La semana pasada lo eligieron a él, bueno, en la lectura de la semana pasada, lo eligieron a él como uno de los 7 diáconos para servir mesas. Y es que él cumplía con todos los requisitos. Era un varón lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y mientras andaba por ahí por el pueblo, se levantaron de diferentes sinagogas para tener un debate abierto con él. Y estos judíos no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Entonces lo que hicieron para poder vencerlo, digamos, fue conseguir o buscar falsos testigos que hablaran en contra de Esteban y llevarlo así al concilio para que fuera juzgado. Y ya estando ahí en el concilio, cerramos el capítulo 6, en que toda la gente del concilio voltean a ver a Esteban y el rostro de Esteban parecía como el rostro de un ángel. Hoy veremos en qué termina esta historia y lo haremos en el capítulo número 7. Hechos capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? En palabras de hoy prácticamente le estaba diciendo: Esteban, ¿te declaras inocente o culpable? Y en el versículo 2, él le dijo: varones, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjese qué interesante, ¿no? La fe de Abraham. Sin tener hijos, Dios le promete que le va a dar la tierra a él y a su descendencia, y él lo cree. Entonces, el versículo 6, le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Sí se acuerda usted de ese pacto? La palabra de Dios en Génesis 17:10. Génesis 17:10. Vamos a Génesis 17:10. Habla al respecto. Habla respecto a la circuncisión y al pacto que había hecho Dios con Abraham. Mire, le voy a leer el versículo 1 y 2 y después ya leemos el 10 para que vea un poquito de qué se trata. Y era Abraham, fíjese cómo lo leí, Abraham, de edad de 99 años, ya grandecito, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí está el pacto. Ya me seguí hasta el versículo 5 y es que está bastante interesante. ¿De qué se trataba el pacto? Fíjese el versículo 10. Este es mi pacto que guardarás entre mí
y ustedes y tu descendencia después de ti será circuncidado. Todo varón de entre ustedes. ¿De qué se trataba la circuncisión? Pues era una operación prácticamente. ¿En qué consistía esa operación? Bueno, en cortar y en retirar la piel que cubre la cabeza del pene de los hombres. Entonces, Abraham tuvo que hacerlo y tuvo que hacerlo con sus generaciones. Vamos a regresar a Hechos. Estamos en el versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Ya vimos de qué se trata la circuncisión, ¿cierto? Acuérdese que en el Antiguo Testamento casi todo lo que pasa allá y lo que y los arreglos con Dios eran un asunto físico, ¿no? Entonces era literal que había que cortar esa piel que estaba ahí de sobra. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Acuérdense que estos 12 patriarcas después llegaron a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel. Versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjese qué bonito, porque a veces pensamos que cuando nos empiezan a suceder cosas no tan agradables, pensamos que Dios ya no está con nosotros, pero fíjese, Dios estaba con José. Y fíjese en el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los hermanos de José pensaban que le estaban haciendo un mal porque lo vendieron como esclavo. Nunca se les ocurrió que Dios iba a usar ese mal para levantar de una manera impresionante a José. Si a usted le están pasando cosas que no parecen buenas, déjeme decirle que Dios lo va a levantar. Si en nuestra iglesia están pasando cosas que no parecen tan buenas, déjeme decirle que Dios nos va a levantar fuertes como iglesia y lo vamos a honrar y lo vamos a glorificar y Él va a bendecir a esta congregación en el nombre de Jesús. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Qué fuerte, ¿eh? Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. En número eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Sí se acuerda de esa historia? O si ha visto la película, ¿no? Cuando Faraón llama a las parteras, a las hebreas, tráiganmelas para acá, y les dice, ¿saben qué?
si llegan a ser de los hebreos un hijo varón, lo tienen que matar. Ouch. Adivine qué hicieron las parteras. Le tuvieron más temor a Dios que a Faraón. Y lo que hicieron fue simplemente dejar vivir a los niños. El Faraón se entera, se pone furioso y ellas se defienden con Faraón y le dicen, ¿sabes qué? Es que las hebreas son unas mujeres muy fuertes. Ellas tienen a sus hijos antes de que nosotros lleguemos, entonces ya no podemos hacer mucho. Y el versículo 20 dice que en aquel mismo tiempo, cuando Faraón mandó matar a todos los hebreos varones que nacieran en ese tiempo, nació Moisés. Y fue agradable a Dios. Dios lo vio, dijo, ay Dios, ese Moisésito me va a servir de mucho, perfecto. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Grave es esto, Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó, lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés abrió los ojos así del tamaño del mundo y le pasó, yo creo, toda su vida por su mente y dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Al oír esta palabra, versículo 29, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, o sea que pues ya tenía 80, ¿no? Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. 40 años en el desierto, pues Moisés ya se la sabía de todas. Ya había visto esto, ya había visto aquello, ya había visto esto otro, y de repente ve algo fuera de lo común, y pues obviamente va a ver qué sucede, y mire, vino a él la voz del Señor, versículo 32, trate de imaginarse ahí la voz de Dios, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar así, mire, con la cabeza agachadita. ¿Sí se acuerda que ese rato le dije que recordara que Moisés, como fue criado con los egipcios, era un hombre poderoso con sus palabras y sus obras? Pues ese mismo hombre poderoso, delante de la presencia de Dios, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada cuando escuchó que Él le hablaba.
Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Y Esteban continúa con el discurso, En el versículo 37 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Parece que la vida de Moisés se divide en 40, 40, 40. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, antes de encontrarse con la zarza, 40 años con el pueblo, después de que salieron de Egipto. Pero fíjese cómo Esteban ya está preparando el golpe, porque ya está hablando acerca de que a pesar de que el pueblo no aceptó a Moisés, Moisés fue el que los libró de la tierra de Egipto. Versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. ¿Se acuerda que esto mismo lo comentó Pedro en los capítulos anteriores? Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Vamos a Números 11. Fíjese, Esteban está relatando de una manera sublime toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué lo hizo así? Él se estaba defendiendo ante un concilio. ¿Y cómo se iba a defender? Pues bueno, hablando de cosas que al concilio le hicieran sentido. Eso fue la misma estrategia de Pedro cuando hablaba de Moisés, cuando hablaba de Abraham. Esteban está haciendo lo mismo, pero lo está haciendo de una manera increíble. Se está luciendo aquí el Esteban con su discurso. Fíjese cómo Esteban les dice, pero ellos salieron de Egipto, pero en su corazón anhelaban regresar a Egipto. Números capítulo 11, versículo 4, fíjese, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, que nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué malagradecidos somos a veces, Qué malagradecidos somos a veces. Dios los saca de la esclavitud, los está llevando hacia una tierra que ya había prometido a sus padres, a sus antecesores, y ellos se empiezan a quejar de que están comiendo maná, un pan que el Señor les envió, o tortilla, no sé qué cosa era. Y empiezan,
queremos carne, lloraban, queremos carne, ¿quién nos puede dar un poco de carne? Dios se molestó mucho por eso. Dios se molestó al grado que dijo, ok, ¿quieren carne? Ok, les voy a dar carne. Y saben, no les voy a dar carne un día, ni 2 días, es más, ni 5 días, ni 10, ni 20 días. ¿Saben? Les voy a dar carne para que coman hasta un mes completito. Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices y se harten de comer eso. ¿No me creen? Esto ya lo habíamos platicado, ¿se acuerda? No me acuerdo si en la lectura de Marcos o algo, pero ya lo habíamos platicado por aquí en la iglesia. Y fíjese, versículo 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menosprecian a Jehová, que está en medio de ustedes, y lloran, lloriquean delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Dios santo. Así somos a veces, ¿eh? No se crea que es un asunto del pueblo de Israel nada más. Es que estaba mejor allá, es que me iba mejor allá, es que allá tenía esto, tenía aquello otro. Valoramos más las cosas materiales que las cosas que realmente valen, las de aquí adentro, las del espíritu. Esos son tesoros. Tesoros que no pueden ser corrompidos. De esos tesoros tenemos que atesorar nosotros. ¿En qué versículo nos quedamos, Dios santo? Ya andamos hasta por acá. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó. Hay juicios inmediatos de parte de Dios a la actitud de su pueblo. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? El juicio fue, murieron. Y el juicio en esta historia es que Dios se apartó. Yo no sé qué sea peor, morir como Ananías y Zafira, o seguir vivo, andar por este mundo sin Dios. Yo creo, para mí, el juicio más fuerte sería que Dios se alejara de mí. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. ¿Qué ejército del cielo? El sol, la luna, las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los llevaré pues más allá de Babilonia. ¡Ouch! Estuvieron cautivos en Egipto y ahora cautivos van a estar
más allá de Babilonia. Versículo 44. Ahora Esteban se va a defender un poquito respecto a una de sus acusaciones, porque lo estaban acusando de que decía palabras blasfemas contra el templo. Y mire, el versículo 44 al 50, vamos a ver qué dice Esteban al respecto. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Por cierto, aquí me acuerdo de Josué, que cuando trasladaron el arca del pacto, ellos también cruzaron el río Jordán y el río se abrió en dos. Todos hablamos de la hazaña de Moisés, pero Josué también tuvo sus hazañas. Y una de esas hazañas fue precisamente que el río Jordán se abrió en dos para que pasara el arca del pacto y pasara todo el pueblo para llegar hacia la tierra prometida. Acuérdese que Moisés vio de lejos la tierra prometida, pero ya no le tocó. El que entró ahí fue Josué, y Esteban está diciendo que ese mismo tabernáculo lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Estoy leyendo el versículo 45, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia, ¿quién? David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Acuérdese que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él dijo: yo le quiero hacer una casa. Yo le quiero hacer una casa a Dios. ¡Ja! Hermoso el corazón de David. Alguna vez le dije a nuestro pastor, a Eduardo, que yo lo veía a él como un David, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre de batalla. Y le dije, porque le hablaba de usted, y usted en su corazón quiso hacerle una casa a Dios y levantó este edificio. Dios, gracias por estas 4 paredes. Pero sobre todo, gracias por el corazón del hombre que decidió darlo todo por levantar estas 4 paredes para que aquí se adorara tu nombre, Padre. Yo sé que tú vas a estar con nosotros, porque este lugar para eso fue edificado. Versículo 47. Mas Salomón le edificó casa. Ya David ya no la construyó, pero sí la construyó su hijo. Fíjese. Y luego está interesante lo que sigue. Mire, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban estaba ahora diciéndoles: entiendo y respeto este lugar, pero por favor, el Altísimo no habita en templos hechos de mano.
Estas cuatro paredes nos sirven a usted y a mí para reunirnos y adorar a Dios. Y no, efectivamente, Él no habita aquí, en estas cuatro. Habita acá. Habita allá en usted. Ese es el lugar preferido de Dios para habitar. Su corazón es el lugar preferido del Señor. ¡Qué privilegio! Versículo 51. Ya se suelta ahora sí Esteban. Duros de cerviz. Y ahora sí los vio a los ojos, a los sumos sacerdotes, a los gobernantes, a los ancianos. Duros de cerviz, les dijo. Necios, tercos, que no son capaces de levantar su mirada en su andar. Duro de cerviz es que esta parte, la parte de atrás del cuello, está bastante tensa, está bastante dura e impide que uno pueda levantar la vista, el rostro a Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Auch! No solo les dijo incircuncisos, porque todos los que estaban en el concilio estaban circuncidados. Era parte del pacto, era parte de la ley, tenían que hacerlo. Pero por eso les dijo incircuncisos de corazón y de oídos. Es decir, no han cortado y no han quitado esas cosas que estorban, esas cosas que son innecesarias. No han cortado y no han quitado el pecado de sus corazones ni de sus oídos. Prácticamente Esteban les estaba diciendo: ustedes son peor que los gentiles, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se fueron todos contra Esteban, porque para ellos era una blasfemia lo que estaba diciendo. Era una blasfemia. Y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Se imagina eso? Si puede, o si ve una piedra por ahí, un sartén o lo que sea, imagínese que alguien se lo avienta a usted. ¡Auch! Imagínese el golpe, imagínese el dolor, imagínese las heridas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acuérdese de ese nombre, ¿eh? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, y recibía un piedrazo aquí. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Definitivamente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él, en vez de pedir maldición o juicio
o castigo contra aquellos que lo estaban apedreando, con todo su corazón, y yo creo que con todo el amor de Dios, le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de que dijo eso, murió, partió con el Señor. Fue una muerte muy trágica. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Y nos da un tremendo ejemplo de valor, de valentía y de amor por las almas. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos haga así, apasionados por Él, apasionados por la gente? Padre, muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por este día. Mira mi mano levantada. Así levantan la mano los niños cuando en la escuela mencionan su nombre, dicen presente. Padre, yo entiendo lo difícil que es seguir tus pasos, pero mira, aquí está mi mano. Muchos murieron, mucha gente dio su vida para que hoy pudiéramos estar aquí adorándote, buscándote, leyendo las Escrituras. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu sea depositado en mí, sea depositado en mis hermanos, y que podamos, oh Padre Santo, enamorarnos, apasionarnos más de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.